Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un material fuente bastante particular, ¿no? Es un video de YouTube del canal Explorando un curso de milagros con Moz. Ajá. Y el título ya te dice mucho. ¿Sabías que la culpa estira el tiempo como un chicle rancio? Así, con emoji y todo. Vaya título, ¿sí? Muy directo. Exacto. Entonces, nuestra idea hoy es analizar un poco las ideas clave de este video sobre tiempo, culpa, milagros, pero fijándonos mucho en cómo usa las metáforas, ¿vale? Basándonos solo en lo que dice el video. Me parece bien. Y, bueno, debo decir que esa imagen, la del tiempo como chicle, o incluso un globo, como que pica la curiosidad. A ver, vamos a meterle mano a esto. Sí, es un enfoque, digamos, llamativo. El video, de hecho, arranca como queriendo aclarar algo, ¿no? Plantea si sentirse culpable crea el tiempo. Cierto. Y la respuesta que da, basándose en lo que explora, es que no. O sea, la culpa no lo crea desde cero. Correcto. De hecho, lo dice así, muy directo, parece que citando del material base. Metafísicamente hablando, cada vez que me siento culpable, estoy creando tiempo. No, no estás creando tiempo. Ajá. Y ahí mismo explica la dinámica que propone él. La culpa, que es lo contrario al milagro, ya puso el tiempo y lo más que puede hacer más que crearlo es extenderlo o estirarlo. O sea que el tiempo ya está ahí, por decirlo de alguna manera. Y eso parece indicar. Y la culpa es como un agente que lo alarga, ¿no? Que hace que dure más. Y justo ahí, al explicar cómo lo extiende, es donde recurre a estas analogías tan visuales. Y como dice el propio video, de espiritualidad de calle y de barrio. Sí, eso lo menciona. Primero, pone la base. Dice que esta percepción del tiempo viene de una negación del amor. Y que es la culpa la que la mantiene, la que la sigue alimentando, digamos. Y ahí entra la primera imagen fuerte, el globo. Ok. Y cada vez que uno siente culpa, cada pensamiento de culpa, es como soplarle aire a ese globo. Lo describe muy gráfico. Dice, es como un globo que empezaste a inflar, y cuando el globo empieza a desinflarse, tú lo vuelves a inflar con la culpa. Ah, claro. Como un ciclo. Lo inflas con culpa, se estira, parece que pierde aire, pero vuelves a meterle más culpa. Exacto. Ese ciclo constante. Y el resultado es un globo cada vez más tenso, más grande. Justo. El video lo recalca. Cada vez que le soplas al globo y se va estirando, le estás metiendo culpa, 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 y de pronto ya es un globote y ya te pesa. Ya te pesa. Claro. La imagen busca transmitir eso, que la culpa no solo alarga el tiempo que percibimos, sino que lo vuelve pesado, una carga. Es una forma muy física de representar algo abstracto. Y como si no bastara con el globo, mete otra analogía, todavía más cotidiana, yo diría. El chicle. Sí, el chicle. Pero ojo, no un chicle cualquiera, un chicle rancio. Esa palabra, rancio, ya le da un toque desagradable, ¿no? Algo que perdió su valor. Totalmente. Y en esta metáfora sí que se detiene bastante, ¿eh? Usa acciones súper reconocibles de mascar chicle. Empieza diciendo que el tiempo es como esa barrita o bolita de chicle al principio, pequeña. Vale. ¿Y luego? Pero entonces empiezas a masticar la culpa. Y ahí es donde el chicle, o sea, el tiempo, se empieza a estirar. Me llama la atención cómo detalla esas acciones. El masticar, oírlo tronar, meter el dedo y estirarlo. Como un hilo, dice. Sí, darle vueltas, compararlo con espagueti, sacarle todo el sabor hasta que ya no sabe a nada. Incluso hacer bombas que luego revientan. Es una descripción muy, muy vívida, casi puedes sentir el chicle pegajoso. Totalmente. Y conecta esas acciones directamente con la culpa y el tiempo. El tiempo es como el chicle, lo estás estirando mientras masticas la culpa. Ajá. La idea que transmite es esa, que aferrarse a la culpa, rumiarla mentalmente, es un acto continuo y que eso alarga innecesariamente la experiencia del tiempo. Lo llama, de hecho, un chicle percepcional. Percepcional. O sea que es cosa de cómo lo vemos, no de que sea así realmente. Eso es. Subraya que es una cuestión de percepción, no una realidad fija, según esta visión del video, claro. Es interesante cómo usa estas metáforas tan terrenales, ¿no? El globo, el chicle masticado, para hablar de algo como la naturaleza del tiempo. Buscan hacerlo tangible, creo yo.
Sí, hacerlo cercano. La idea de que somos nosotros, con la culpa, los que estiramos nuestra experiencia del tiempo. Y claro, esta perspectiva lleva a una conclusión sobre el tiempo, pues bastante radical, tal como la presenta el video. Afirma que el tiempo no es algo divino ni real en un sentido fundamental. Es una imaginación, una invención nuestra. Incluso lo llama un obstáculo que tú mismo pusiste. Eso es fuerte. Sí, lo es. Y usa otra imagen para reforzarlo, ¿te acuerdas? Imaginar que tienes a Dios enfrente, listo para abrazarte. Así. Y tú sacas tu chiclote, haces una bomba enorme y ¡pum!, la pones en medio. Exacto. Bloqueando el contacto. Es una forma muy visual de decir que el tiempo como lo percibimos nos separa de una realidad más profunda o divina. Claro. Y la consecuencia lógica de ver el tiempo así como un obstáculo que uno mismo pone y que no es fundamental, es afirmar que no se necesita. Que no es necesario para lo espiritual. Eso es. Lo repite de varias formas en el video. Dice explícitamente, no necesitas tiempo para perdonar. No necesitas tiempo para aceptar la expiación, que aquí se entiende como corregir esa percepción errónea. Vale. No necesitas tiempo para el milagro y no necesitas tiempo para llegar a Dios. O sea, el tiempo queda como una barrera ilusoria que se puede y se debe, según esto, trascender. Esto nos lleva entonces a la otra cara de la moneda. Si la culpa estira el tiempo como chicle rancio o infla el globo, ¿qué hace el milagro? Porque dice que son opuestos, ¿no? Culpa y milagro. Justo ahí el video presenta la función del milagro respecto al tiempo, como una función correctora. Si la culpa extiende... El milagro lo acorta. Exacto, lo acorta, lo colapsa. Cito del material. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Eliminando intervalos, o sea, como si quitara pedazos de tiempo innecesario. Esa es la idea, que el milagro puede comprimir o anular segmentos de tiempo que, desde esta óptica, son ilusorios, no hacen falta. Y supongo que también conecta esto con las metáforas del globo y el chicle, ¿no? Si la culpa inflanta. El milagro desinfla. Tal cual. Retoma la analogía del globo para explicarlo. Dice que el milagro sería como abrir la boquilla del globo para que salga todo el aire y al final el globo se empieza a compactar hasta que se hace en la mínima parte, ya queda pequeñito y lo haces a un lado. Ah, qué buena imagen. Desinflarlo y hacerlo a un lado. Liberarse de esa carga. Esa es la imagen, sí. Liberación. Reducir esa carga inflada por la culpa a su mínima expresión para poder desecharla. El contraste queda muy claro. Entonces, culpa, inflar, estirar, hacer pesado. Milagro, desinflar, colapsar, aligerar. Es una fórmula sencilla presentada con estas imágenes. Sí, pero ojo, el video añade un matiz importante. No es que sea automático. Para que el milagro haga ese colapso del tiempo, se necesita algo, una condición interna. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Cita de nuevo. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. O sea, darse cuenta del poder de los pensamientos para evitar crear cosas falsas, como ese tiempo estirado por la culpa. Exacto. Sugiere que hace falta ser consciente de cómo funciona la propia mente, de su poder para crear percepciones, esas creaciones falsas. Sin esa conciencia, uno seguiría atrapado en el ciclo de inflar el globo, ¿entiendes? Entiendo. No es solo querer el milagro, sino comprender el mecanismo mental que está detrás de esa ilusión de tiempo estirado. Y todo esto, presentado con ese lenguaje tan directo, tan de espiritualidad de calle, como dice. Justo. Y eso nos lleva al objetivo final que propone el video con todas estas metáforas. Es bastante directo, la verdad. ¿Cuál sería? Pues dejar de masticar esa culpa que estira el tiempo, decidir escupir ese chicle que ya no tiene sabor. Para poder experimentar esa unión, ese abrazo con Dios que el tiempo obstaculizaba. Eso mismo. Insisten que el tiempo no es una variable necesaria en la ecuación espiritual. La frase clave que lo resume quizás sea: basta con tronar el chicle de la culpa y aceptar a Dios. Suena simple así dicho, pero, implica un cambio de percepción enorme.
Y el video creo hasta da unas pistas de cuándo uno podría estar listo para escupir el chicle. Menciona unas condiciones, ¿verdad? Sí, sí, detalla 3 condiciones. O quizá mejor llamarlas 3 momentos de darse cuenta, ¿no? Que marcarían que uno está listo para soltar esa percepción del tiempo ligada a la culpa. A ver. La primera es cuando no estés obligada a ser hija del tiempo. Esto suena a desapegarse de la identidad definida por el tiempo, ¿no? Dejar de sentirse sujeto al paso del tiempo. Como dejar de verte como alguien cuya esencia es el antes y el después. Podría ser. La segunda condición es cuando sepas que todo tiempo tú mismo lo estás extendiendo porque lo consideras valioso y ya no es necesario. Ahí el énfasis está en la propia responsabilidad, parece. Uno lo extiende porque le da valor. Exacto. Y el punto de quiebre es cuando te das cuenta de que ese valor es asignado y que ya no hace falta mantenerlo. Y la tercera condición. Volvemos al chicle. Efectivamente. La tercera es cuando se le acaba el sabor al chicle. El video lo explica como cuando se te acaba el sabor del mundo y del tiempo. O sea, cuando lo mundano, la vida en el tiempo, pierde su atractivo. Eso es. Cuando las atracciones, las aversiones, todo eso que nos mantiene masticando, pierde su encanto, su sabor. En ese momento de desilusión o desapego del valor que le dábamos al mundo temporal, ahí es cuando, según el video, el chicle truena. Se disuelve la ilusión y se puede dar esa unión con lo divino. Muy bien. A ver si podemos recapitular un poco todo esto. Hemos estado analizando este video que usa un lenguaje, bueno, muy coloquial y metáforas súper concretas. El globo, el chicle rancio. Exacto. Un globo que se infla con culpa y se desinfla con milagros. Un chicle que es el tiempo estirado por la culpa que masticamos. Y todo para explicar conceptos de un curso de milagros sobre cómo percibimos el tiempo. Ajá. El mensaje clave parece ser: nuestra experiencia normal del tiempo es una ilusión, una barrera que nosotros mismos ponemos y alargamos con la culpa. Y el camino espiritual implica usar el milagro para colapsar esa ilusión y reconocer una realidad sin tiempo. Y para eso, insiste el video, no hace falta más tiempo. Correcto. Y la estrategia de comunicación es muy deliberada, ¿no? Eso de espiritualidad de barrio, hacerlo accesible. Y es justo esa estrategia la que invita a reflexionar un poco, ¿no? Más allá de estar de acuerdo o no con el contenido en sí. ¿A qué te refieres? Pues a preguntarse hasta qué punto estas analogías tan sencillas, tan cotidianas, realmente logran transmitir la profundidad o la complejidad de ideas metafísicas como la naturaleza ilusoria del tiempo, o la función de la expiación, o el milagro, tal como se podrían entender en el contexto más amplio de la obra original. Claro. Simplifican para aclarar, o quizás simplifican demasiado, y se pierden matices importantes. Esa es la pregunta. ¿Este enfoque de espiritualidad de calle ayuda a que más gente acceda a estas ideas o podría, quizá, llevar a trivializarlas un poco? No vamos a dar una respuesta aquí, claro, pero es algo para tener en cuenta al ver cómo impacta este tipo de comunicación en la gente que se acerca a estos temas. Exacto. Se trata de mirar no solo qué dice el video, sino cómo lo dice y qué implicaciones puede tener esa forma de comunicar. Usar el globo y el chicle es, sin duda, memorable. Busca conectar a un nivel muy visceral. Pero bueno, si es adecuado o no, y el impacto final, eso ya puede variar mucho. Definitivamente. Bueno, con estas reflexiones creo que podemos ir cerrando nuestra exploración del contenido y las metáforas de este video de Explorando un curso de milagros con Mons. Ha sido interesante ver cómo se traducen ideas abstractas a un lenguaje tan concreto y visual. Sí, ha sido curioso analizarlo desde esa perspectiva. Y para dejar una última idea ahí flotando, el video nos pinta el tiempo no como algo neutral, sino como un obstáculo pegajoso que nosotros mismos alargamos con la culpa. Como si lo estuviéramos masticando o inflando todo el rato. Si uno se toma en serio esa imagen, aunque sea como un ejercicio mental, ¿cómo podría cambiar nuestra percepción diaria del tiempo el simple hecho de empezar a notar cuándo y cómo estamos masticando el chicle de la culpa? ¿Qué pasaría si intentáramos, conscientemente, soltarlo en esos momentos? Es algo sobre lo que, quizá, vale la pena seguir pensando cada uno por su cuenta.